la presidenta de la Comisión de Justicia. La asambleísta Marcela Aguiñaga, asambleísta por Guayas. Y resolver respecto del dictamen en relación a la objeción por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, que fue de conocimiento de la Corte Constitucional. Señor presidente, hay un poco de ruido. ¿Se puede llamar la atención del Pleno de la Asamblea Nacional? Le pido de favor a los señores legisladores, por favor, hacer silencio, que está en proceso de intervención la compañera asambleísta. Gracias, presidente. La importancia de mencionar este tema, la Comisión de Justicia trató y conoció respecto de este dictamen emitido por la Corte Constitucional respecto de una objeción por inconstitucionalidad planteada el 16 de noviembre del 2018 por el presidente de la República desde dos ámbitos: inconstitucionalidad de fondo y de forma. Quiero decir que la Corte Constitucional, de conformidad con lo que dispone la Constitución y la ley, inmediatamente procedió a dar paso del dictamen respecto a dicha objeción al proyecto aprobado por el Pleno de esta Asamblea Nacional. En torno a la objeción por inconstitucionalidad formal al proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria al COGEP, quisiera primero decir, señores legisladores, que la Corte Constitucional declaró que no procede la inconstitucionalidad de forma de dicho proyecto. Es más, dentro del control constitucional estableció que la Asamblea Nacional cuenta con los mecanismos necesarios para proceder a la corrección de textos que operan acorde a la dinámica parlamentaria, con lo cual se sienta un precedente importante cuando se alega la inconstitucionalidad de forma, cuando se corrigen algunos textos porque existan algunas erratas en los mismos. Por lo tanto, el control constitucional reconoce que dentro de errores que se puedan cometer formales dentro del texto, este exclusivo cumplimiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, rectificarlos conforme a su propio procedimiento parlamentario. En el caso de la no procedencia de la objeción por inconstitucionalidad y disposiciones que no fueron objetadas, quiero reconocer el trabajo que hizo el Pleno de la Asamblea Nacional, distinto de las alegaciones que hizo el Ejecutivo al decir que este proyecto se objetaba por tener inconstitucionalidades de fondo, lo cual fue rechazado por la Corte Constitucional, a tal punto que declaró que no procede la inconstitucionalidad, es decir, la objeción de los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, disposición transitoria segunda, disposición reformatoria primera y disposición reformatoria segunda del proyecto de ley orgánica reformatoria al COGEP, con lo cual, en concordancia a lo que dispone el artículo 6 del referido dictamen, corresponde que debe continuarse con el trámite de promulgación de dicha ley. La Corte Constitucional también indicó en su artículo 5 que declaró que las disposiciones del proyecto aprobado por este Pleno el 16 de octubre, que no fueron objetadas por el presidente de la República, es decir, los artículos 2, 3, 10, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 50, 58, 60, 66, 70, disposición transitoria primera, disposición transitoria tercera, disposición reformatoria tercera, disposición final,
deben continuar con el trámite parlamentario de promulgación. Señores legisladores, debo alertar que estos dictámenes de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio, por lo cual sí quisiera llamar la atención, señora Presidenta, de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, porque hasta la presente fecha dichos artículos que no fueron declarados inconstitucionales y que no han sido vetados, no se ha dado cumplimiento a dicho dictamen y no se ha procedido a su promulgación. Con lo cual es evidente que se está cayendo en un incumplimiento del dictamen que es mandatorio de la Corte Constitucional. Sí le corresponde al Pleno de esta Asamblea Nacional pronunciarse respecto de 11 artículos, y lo resalto, 11 artículos de un proyecto de ley muy complejo que fueron básicamente objetados por inconstitucionalidad y que dicho dictamen los recoge como tal y pide al Pleno de la Asamblea Nacional sean o reformulados o sean derogados. Voy entonces a lo que declaró la Corte Constitucional en torno a la procedencia de la objeción por inconstitucionalidad. Fueron básicamente determinados algunos artículos que voy a detallar en virtud de que algunos se proponen derogarlos y otros reformularlos. Pasamos al artículo entonces 11 del proyecto, que tiene que ver con la posibilidad de citar por carteles en un consulado en el extranjero a una persona que ha realizado un trámite en el exterior. La Corte Constitucional considera que el certificado que emite la Autoridad Rectora de Movilidad Humana es necesario para ordenar la citación por carteles en los consulados a las personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible de determinar en el país. Por lo tanto, creemos que procede la objeción por inconstitucionalidad en el proyecto. En cumplimiento de ello, se reformula el artículo 11 quedando de la siguiente manera. Sustitúyase el tercer párrafo del artículo 56 por el siguiente texto. Para el caso anterior se adjuntará además la certificación de la Autoridad Rectora de Movilidad Humana que identifique si la persona que salió del país consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado, en los portales electrónicos consulares oficiales en el que se encuentre registrado y a través de correo físico o electrónico. Artículo 16. La Corte Constitucional considera que esta reforma en su primera parte, al permitir que la audiencia empiece con la fase de conciliación con la sola presencia del accionante sin su defensor, contraviene el derecho al debido proceso en su garantía de ser asistido por un abogado o abogada de su elección. En cumplimiento del dictamen, se propone la sustitución del artículo 16, quedando de la siguiente manera. Agréguese al final del número 1 del artículo 87 el siguiente. Si comparece la parte actora sin su defensor, la o el juzgador suspenderá la audiencia y la volverá a convocar por una sola vez a petición de parte. Artículo 18. Relacionado al apremio personal por falta de pago de pensiones alimenticias, su cesación y duración. La Corte Constitucional considera que la propuesta no implementa los parámetros ya establecidos en la sentencia 012-17 S1-NCC del 10 de mayo del 2017. Por lo tanto, dispone que el legislativo acate los criterios de dicha sentencia. Con lo cual nosotros proponemos entonces recoger el texto íntegro del 6.1 de la mencionada sentencia y que consta en el informe presentado por esta comisión. Artículo 46. Se refiere al recurso de revisión en contra de sentencias ejecutoriadas en materia no penal. La Corte Constitucional considera que el recurso de revisión, tal como se encuentra planteado en el proyecto aprobado por este Pleno,
no cuenta con apego estricto al marco constitucional porque podría configurarse causales de incertidumbre jurídica sobre su operación. Por lo tanto, transgrediría de alguna manera el principio de cosa juzgada y de doble conforme, por lo cual consideramos acoger lo propuesto en el dictamen y se sugiere eliminar el artículo 46 del proyecto aprobado por este Pleno. Artículo 48. Inicio de la audiencia en la fase de conciliación, aun cuando no se encuentre el abogado defensor de una de las partes. Respecto al inicio de la audiencia en la fase de conciliación, aun cuando no está presente el abogado, la Corte Constitucional señala que el legislador al momento de la reformulación deberá asegurar un texto agregado a manera de inciso segundo del proyecto de ley que no consta finalmente en la reforma. Dando cumplimiento al dictamen emitido, se propone eliminar el artículo 48 del proyecto aprobado por este Pleno. Artículo 49. La posibilidad de plantear la demanda en contra de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública con personería jurídica. La Corte Constitucional estima que el administrado puede demandar tanto a estos personeros como también a los funcionarios de quien deriva la acción o la actuación que está siendo impugnada. Por eso se propone sustituir el artículo 49 quedando de la siguiente manera. Sustitúyase el número primero del artículo 304 por el siguiente texto. La máxima autoridad, el representante legal de la institución con personería jurídica o el servidor público de quien provenga el acto o disposición a la que se refiere la demanda. Artículo 52. Relacionado a la presentación de la demanda para la suspensión de la coactiva y la ejecutividad del título de crédito. La Corte Constitucional considera y establece que la naturaleza del procedimiento coactivo o jurisdicción fiscal es la de efectivizar los cobros de créditos a favor de las entidades públicas. Por lo tanto, procede la objeción por inconstitucionalidad, en razón de que se propone que la sola presentación de la demanda en el juicio de excepciones a la coactiva suspende el procedimiento coactivo. De esta manera, considera la Corte que se afectaría el principio de eficacia de la administración pública y de financiación del gasto público. Entonces, proponemos sustituir el artículo 52 por el siguiente. Artículo 52, sustitúyase el artículo 317 por el siguiente texto. Suspensión de la ejecución de coactiva. Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución de coactiva, será necesaria la consignación del 10% de la cantidad a la que asciende la deuda, sus intereses y costas, aun en el caso de que dichas excepciones propuestas versaren sobre la falsificación de documentos o sobre la prescripción de la acción. Si el deudor no acompaña a su escrito de excepciones la prueba de consignación, no se suspenderá el procedimiento coactivo y el procedimiento de excepciones seguirá de esa forma. La consignación no significa pago. Si el procedimiento que se discuten las excepciones se suspendiere por 30 días o el actor no presenta ningún escrito o petición durante ese término, antes de la sentencia de primera o segunda instancia de los tribunales contencioso administrativo de casación, el procedimiento terminará a favor de la institución acreedora. Artículo 53. Respecto de la suspensión del acto impugnado con la presentación de la acción contencioso tributaria. La Corte Constitucional considera que los procedimientos tendientes a efectivizar el cobro de los títulos de créditos tributarios no pueden ser impedidos por la mera presentación de una demanda.
Por lo tanto, debe rendirse caución alguna. Dando cumplimiento a este dictamen, se propone eliminar entonces el artículo 53 del proyecto aprobado. Artículo 54. Los actos administrativos se reputan ejecutables desde que se encuentran firmes y ejecutoriados. La Corte Constitucional considera que la propuesta generaría un plazo indefinido a efectos de que los actos administrativos puedan tener plena validez, con lo cual se ocasionaría la falta de certeza y certidumbre jurídica. Le queda un minuto, asambleísta. Dado lo mencionado, el dictamen de la Corte, proponemos eliminar el artículo 54 del proyecto de ley. En el caso de las disposiciones transitorias y derogatorias, la Corte en su dictamen se propone eliminar las siguientes: disposición transitoria cuarta del proyecto respecto a las demandas que han sido declaradas en abandono con anterioridad a la expedición de esta reforma. Disposición derogatoria primera, que elimina la disposición derogatoria primera de la Ley Orgánica de Incentivos para asociaciones público-privadas para el restablecimiento del anterior texto del artículo 329, y disposición reformatoria cuarta del proyecto de Ley Orgánica reformatoria del COGEP sobre los autos de inadmisión en los recursos de casación. Presidenta, antes de concluir, quisiera hacer una fe de ratas. En la página 12 del informe, en el tercer párrafo o inciso, en el artículo 4.10, se refiere, dice el error, artículo 46, cuando se refiere al artículo 49. Y quisiera mocionar, conforme a lo que dispone el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la aprobación del presente informe, que recoge los criterios emitidos por la Corte Constitucional, emitidos en el dictamen 03-19 DOP-CC, con la finalidad de incorporar estos cambios al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, respecto de los artículos y disposiciones sobre los que procedió la objeción por inconstitucionalidad, únicamente en estos, y que sean remitidos al Presidente de la República para la sanción correspondiente. En el caso de los artículos y disposiciones que no fueron objetados y que no dio paso a la Corte por la objeción de inconstitucionalidad, deben continuar, Presidenta, el trámite parlamentario de promulgación. Planteo esta moción, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tenemos una moción